Imaginen esto, por apenas 5 centavos en pleno siglo XIX. La gente en Chile podía comprar una entrada a un mundo lleno de crímenes, de dramas que te rompían el corazón y de poesía popular. Hoy vamos a meternos de lleno en los relatos de una publicación bien particular, para entender qué historias eran las que de verdad atrapaban a la gente en esa época. ¿Vamos a empezar? Miren esta portada, es de El Criminal, y la promesa es súper directa: crímenes y episodios sangrientos, nacionales. O sea, esta publicación no se andaba con rodeos, ¿eh? Sabía perfecto lo que su público quería leer y se lo dejaba clarísimo desde el vamos. Y bueno, el precio para poder entrar a este universo de historias era, la verdad, muy bajo: 5 centavos. Con esa pequeña moneda, cualquiera podía tener en sus manos estos relatos que mezclaban la noticia del momento con toda la tradición del verso popular. Aquí, en la introducción que se llamaba Una palabra, el autor, que firmaba como Negro Peluca, nos cuenta cuál era su objetivo. Y ojo, no se trataba solo de vender historias escandalosas. Él buscaba que sus relatos tuvieran una lección, una moraleja, pero envuelta en ese atractivo de lo prohibido, de lo trágico. A ver, vamos a darle una mirada a la estructura de estas historias. Primero, nos vamos a meter con los crímenes en verso. Después, pasamos a las tragedias humanas. Luego, vamos a ver cómo se iba construyendo una idea de identidad nacional. Y al final, vamos a reflexionar sobre qué nos dice todo esto de la época. Bueno, arranquemos con lo que era sin duda el plato fuerte de la publicación: las historias de crímenes reales. Pero esto no eran reportes policiales fríos, para nada. Eran narrativas poéticas, pensadas para golpear fuerte y para quedarse en la memoria de la gente. Este es uno de los relatos más fuertes: el hijo que degolló a la madre. La historia cuenta un matricidio real, terrible, que pasó un 5 de noviembre en Valparaíso. Ya desde el título, el folleto te atrapaba con la crudeza del hecho. No había vuelta que darle. El poema no se guarda nada, es súper gráfico en los detalles. Cuenta cómo Benjamín, a quien su madre despierta para almorzar, reacciona con una violencia que te deja helado, una violencia casi animal, estrangulándola sin más. El lenguaje es muy directo, busca generar una reacción en quien lo lee. Y acá está la clave de su éxito, me parece: la combinación de una imagen sencilla pero muy potente, casi cruda, con el ritmo del verso. Esto creaba una especie de experiencia multimedia para la época. Era como ver y leer el horror al mismo tiempo. La historia sigue al asesino hasta que lo capturan. Y lo más interesante del relato es cómo construye el personaje. No es solo un criminal, sino que se muestra desafiante, sin una pizca de arrepentimiento, incluso delante de su propio padre. Esa frase, "el que la hace la paga", dicha en ese contexto, es de una frialdad que te pone la piel de gallina. Y acá la cosa se pone más compleja. A pesar de todo el sensacionalismo, el relato mete una duda. De repente se abre una puerta. ¿Era Benjamín un monstruo sin más? ¿O una persona que no estaba en sus cabales por el alcohol? La historia no te daba una respuesta fácil, dejaba al público pensando. Bueno, dejemos los crímenes por un momento y pasemos a otro tipo de relato. Acá el foco no es la maldad, sino la tragedia humana, el drama que nace de circunstancias muy particulares, casi del destino. Esta es la sangrienta tragedia de Judith y Esther, 2 hermanas siamesas. El poema las describe como perfectas, hermosas, pero unidas por lo que llama un nudo fatal. El drama ya está planteado desde la primera página. Aquí el conflicto es puramente emocional y es desgarrador. La condición única de las hermanas crea una situación romántica que no tiene salida, una historia de amor que, por su propia naturaleza, nunca puede ser privada. El poema lo plantea directamente, ¿no? El dilema es irresoluble. ¿Cómo puede nacer el amor bajo la mirada constante de alguien más, aunque ese alguien sea tu propia hermana? La pregunta resuena con una melancolía profunda. Y acá, el relato da un giro hacia el sacrificio. Judith, al ver cómo sufre su hermana, toma una decisión radical para resolver toda la dificultad. Es una promesa que, de alguna manera, ya nos anticipa la tragedia que se viene. El final es tan trágico como aleccionador. Es una historia muy potente sobre el amor entre hermanas, el sacrificio y el dolor que queda.
Para el lector de esa época, era un relato que, sin duda, provocaba una respuesta emocional muy fuerte. Pero bueno, no todo era crimen y tragedia, ¿eh? Estos folletos también tenían una función social. Ayudaban a construir y a difundir ideas sobre la identidad nacional, sobre lo que significaba ser chileno o chilena. Los relatos presentaban modelos, arquetipos muy claros. Por un lado, el hombre ideal, el famoso roto chileno. Y por otro, la mujer ideal, la chilena. Ambas eran construcciones poéticas, que reforzaban ciertos valores y características que se consideraban deseables. Este es el general Pililo, la encarnación del héroe popular. Lo describen como un guasito simplón en tiempos de paz, pero que se convierte en un bravío torito cuando la patria lo necesita, un guerrero que nace del pueblo. La descripción de la mujer chilena es realmente fascinante. El poema dice que las paisanas tienen en su pecho imán, presentándola como una figura con un poder de atracción casi mágico, irresistible. Sin embargo, en otros poemas como A una coqueta, la visión es mucho más compleja. Esta figura idealizada también es súper contradictoria. Es ternura y es crueldad. Es cielo y es infierno. Es pura y a la vez es soberana del vicio. Un ser fascinante y al mismo tiempo un poco peligroso. Entonces, después de ver todo esto, ¿qué nos dice este folleto de 5 centavos sobre la sociedad que lo leía? O sea, ¿qué buscaba la gente en estas historias? Pues era un paquete de entretenimiento popular muy, muy completo. Por casi nada de dinero, la gente obtenía una experiencia emocional intensa, que iba del horror más profundo al orgullo por la patria, pasando por el llanto y el romance. Y siempre, siempre con una moraleja al final. Al final, toda esta colección de relatos funciona como un espejo. No solo nos muestra los gustos y las preocupaciones de una época que ya pasó, sino que también refleja un apetito muy humano, y que no pasa de moda, por las historias que nos emocionan, que nos impactan y que nos ayudan a entendernos. Quizás las historias que buscamos hoy no han cambiado tanto como creemos.